Hola, somos TAM. Bienvenido al podcast ADN Transformador. Este es un espacio en el que puedes ser parte de una conversación que te ayude a actuar para transformar y construir el mundo y el futuro que deseas. Bienvenidos, bienvenidas todos y todas a este nuevo episodio de nuestro podcast ADN Transformador. Hoy tenemos un invitado muy especial. Su nombre es Daniel Alejandro Pinilla Cadavid. Solamente para que sepan, si lo van a buscar, como hice yo, su nombre Daniel se escribe con doble N, así lo van a poder encontrar en LinkedIn. Es una persona muy especial. María Paula les va a contar un poquitico más de él y él luego seguramente nos va a contar aún más de él, como para que podamos entrar en esta conversación, pero es una persona que vemos que es un agente de transformación en lo que está haciendo y creemos que podemos aprender muchísimo de él. Gracias, Andrés. Bienvenido, Dani. Este joven, te voy a llamar así como te veo yo, un joven inquieto, emprendedor, que se mueve, líder, con ganas de aportar, de servir al mundo, periodista de formación, pero yo creo que esa alma y ese espíritu trascienden esa profesión. Te has movido desde el periodismo de guerra, has hecho parte como de cadenas importantes, El Tiempo, CNN, has estado viajando por el mundo desde tu rol como periodista y también has trabajado de la mano por los derechos humanos con mucha fuerza y con mucho corazón. Entonces, pensando en nuestros posibles invitados para este espacio, pues por supuesto que estabas tú. Sabemos que este no es un espacio de famosos, es un espacio de personas como nosotros tres que estamos súper comprometidos con crear un mundo distinto, una comunidad, un lugar para no solamente nosotros vivir, sino las futuras generaciones que vienen. Entonces, bienvenido y cuéntanos, por favor, un poquito más de ti. Creo que he dejado curiosa a la gente con lo que acabo de contar. Cuéntanos, por favor, un poco de quién eres y un poco de tu trayectoria. Bueno, Andrés, María Pablo, muchísimas gracias, súper contento de estar acá. Esa es una pregunta súper interesante y yo creo que empezaría diciendo como que uno es más que lo que hace. Entonces, en efecto, hay como muchas cosas que agregar como frente a lo que uno ha estudiado y en donde uno está trabajando, pero yo creo que hay como una primera sombrillita y es como yo creo que yo me definiría como un curioso en movimiento. Yo siento que siempre he estado como en una etapa muy rica de abrazar curiosidades durante toda mi vida. Algunas veces ya una curiosidad más madura, más tranquila, otras veces más espontánea, pero yo creo que eso es un poco lo que ha pasado desde que yo tengo conciencia. Empecé como muy curioso frente digamos, en el mundo más académico, frente a las historias, era lo que más me llamaba la atención y por eso dije, bueno, vámonos a estudiar comunicación. eh, con un millón como de preguntas, porque me acuerdo que en ese momento era, bueno, pero comunicación no da plata y como que ahí empiezan tantos moldes que a uno le empiezan como a formar la vida y la cultura, la vida en general. Eh, pero yo igual me fui como por las historias, que era como lo que más generaba curiosidad en mí, como contar otros relatos, otras historias. También el momento del país era un momento como muy, muy difícil y yo me acuerdo que para mí era también como un grado de sensibilidad importante. Entonces esa curiosidad empezó sobre todo por el periodismo y después empezó a irse como por otros temas asociados más a derechos humanos y a historias detrás de todo eso que empezaba a ver en esos testimonios. Eso es como un poco lo que yo he hecho. Actualmente trabajo para una organización que se llama Segil, soy director de comunicaciones ahí y básicamente conecto comunicaciones con distintas disciplinas. Eso es como lo que más me gusta. Soy súper apasionado y curioso frente a esos detalles de cómo podemos aprender de la comunicación y usar comunicación en otros aspectos, en otros sectores, en otros movimientos culturales, sociales. Entonces, básicamente eso es lo que hago ahora y bueno, y soy una persona como que tiene un entorno de fuentes de vida como diversas y trato como permanentemente diversificarlas ahí como para contestarte un poquito esa pregunta que da muchísimo para hablar. Para seguir cortando. Ujú. Súper. Andrés, te vi que abriste rápidamente el Sí, micrófono. Creo que tienes ganas de sí, preguntar ahí. quería que nos contaras un poco más de Segil, dado que ahorita estás ahí de director de comunicaciones, eh, entender qué es lo que hace Segil. Aquí tuvimos hace algunos episodios invitada a Astrid Puentes, que fue codirectora de AIDA. No sé si has escuchado de AIDA. Y
Y un poco la curiosidad que me da es si Segil es parecido, es distinto. Bueno, cuéntanos un poquitico para irnos también como por ese camino de aquello en lo que tú estás hoy en día. Sí, mira, CEGIL se traduce como Centro por la Justicia y Derecho Internacional. Es como una ONG de las más grandes y más viejas que tiene América Latina para la promoción y defensa de derechos humanos en el continente. Básicamente lo que Segil hace, hay como tres líneas importantes de trabajo. La más fuerte y la más vieja es la de litigio estratégico. Se litigan casos de graves violaciones de derechos humanos en América Latina. Entonces, cuando las personas se encuentran vulnerados sus derechos y no hay atención, muchas veces en las justicias nacionales, se acude a tribunales interamericanos como la Corte Interamericana y Segil, digamos, es un experto en el uso de mecanismos internacionales para dar justicia y acercar la justicia a ciudadanos y víctimas de graves violaciones de derechos humanos en América Latina. Litigio estratégico es como por lo que más somos conocidos. Hay una segunda fase que es más en temas de incidencia política para promover y promocionar espacios de grandes protecciones y promociones a derechos humanos en toda la región. Y finalmente comunicación, que es una línea estratégica para acompañar el litigio y la incidencia, ¿no? Liderar campañas, cambiar narrativas, generar aspectos y como espacios mucho más participativos y reales de transformación. Esa es el área que yo dirijo actualmente. Y ahí Y vamos que, conectando con dale. ese impacto. Vamos conectando con ese impacto que hoy generas. Nosotros hablamos de agentes de transformación, ¿cierto? ¿Tú te consideras un agente de transformación? Pregunta ahí como más rápida para luego entrar a más detalle. Yo te diría que sí, muy rápido, en la medida en la que transformación es movimiento. Y yo creo Ajá. que es lo que yo trato de producir, y en lo que a mí me gusta también estar, como producir movimiento y encontrarme incluso como un ser en movimiento, en construcción, en deconstrucción. Entonces, diría que sí. Súper. Y sin importar el rol donde estemos, por supuesto que sabemos que somos agentes de transformación y podemos serlo cuando a veces no nos hemos conectado con ese lugar de poder. Ahora, ¿cuál ha sido ese problema del cual tú te has enamorado y hoy te mantienes súper conectado con todo aquello que tú eres y haces? Yo creo que un problema que antes no era problema y que hoy veo que fue un problema y que se superó como problema y que todavía implica como muchas preguntas es cómo entendemos lo que hacemos en el ejercicio de lo que queremos cambiar. Y yo creo que comunicación fue eso para mí, como que el problema era por qué estudiar comunicación, qué hacer con comunicación y como uno entender que la comunicación, en mi caso, que fue como la disciplina que más me llamaba la atención, no estaba limitada por lo que aprendí, por lo que me dijeron y como por lo que me acercaba al concepto de comunicación. Entonces fue muy rico entender en su momento no era problema, era lo que había, pero yo creo que eso también es como muy interesante de los problemas, que a veces no llegan como problemas, sino que después uno se da cuenta y los reversa y dice, bueno, esto eventualmente es un problema que vale la pena como trabajar. Y eso es en lo que yo he trabajado ahora, como tratar de cambiar el chip de la comunicación, entender y movilizar comunicación, hacer como cócteles de la comunicación con otras disciplinas y tratar de generar un poco de transformación en esas formas en las que trabajamos las comunicaciones. Te diría que eso es como algo que a mí me llama mucho la atención y lo que yo he tratado como de los últimos años de forma más consciente, por lo menos tratar de trabajar. Ok, dijiste cambiar el chip de la comunicación. ¿Cuál es el chip actual y cuál es el chip al que tú quisieras transicionar la comunicación? Te voy a responder eso y te voy a agregar el chip antes, el chip con el que yo creo que con el que nací que me pusieron. Era como comunicación, básicamente lo que yo hacía era aparecer en grandes medios de comunicación, ¿no? Trabajar para cadenas que ya existieran, que eso es un poco lo que decía mi perfil al inicio, ¿no? Trabajé por algunas cadenas y era, bueno, contar historias como se deben contar, 45 minutos, 150 caracteres, eso era como la comunicación y lo que yo entendía que se podía hacer. Y después yo creo que hubo como un ejercicio de cambio en donde yo empecé a ver que comunicación era mucho más que eso y que uno podía tener unos ambientes muy ricos de comunicación si la conectaba como con otras disciplinas. Y eso es lo que yo estoy teniendo como chip actual, que yo creo que es una comunicación mucho más horizontal y no tan vertical como antes estaba como muy acostumbrada, ¿no? Son ellos quienes comunican, se comunica eso, se le comunica a los de abajo. Y yo creo que ahora ese es un chip que yo creo que me gustaría como interponer y es tratar de encontrarle mucho más potencial a los espacios de comunicación con enfoques, uno, interdisciplinarios. ¿Qué pasa si conectamos comunicación y nuevas tecnologías? ¿Qué pasa si conectamos comunicación y arte? ¿Qué pasa si comunicamos
derechos humanos a partir de otras plataformas. Digamos, hay muchos cruces no explorados todavía, que yo creo que eso es el chip al que yo me refiero como al que me gustaría cambiar. Es como el yogur. Me acuerdo cuando yo era un bebé, había melocotón, fresa y eventualmente mora, pero ahora es como hay granadilla con probióticos, sin probióticos, lulo, sin lulo, en fin, y eso es con las comunicaciones. Yo creo que hay una cantidad de sabores por explorar, y eso es como el chip que a mí me gustaría como dejarle y el que trato de inspirar en algunos de los equipos y como promover en los ambientes de trabajo en los que he estado. Muy bien. ¿Y cuáles son los principales obstáculos que encuentras para cambiar ese chip? Yo creo que hay unos módulos, yo no sé cómo explicarlo, como los Tetris, como que hay unos moldes con los que uno crece, que uno adquiere y adhiere y se mantiene ahí. Yo creo que romper esos moldes es lo más difícil. Y pasa para todo. Yo creo que nos han dado moldes de la comunicación, de no hable sobre ciertos temas, nunca, no hable de política, no hable de religión, nunca vaya a hablar sobre fútbol. Estamos siempre muy limitados como comunicación a lo que entendemos. Creo que la sociedad es perfecta en la generación de módulos, en la generación de bloques, de cajitas, y creo que el desafío más grande es de construirlas y de construirlas a todo, como personas, como amamos, como queremos ser líderes, jefes, si no queremos ser jefes, no queremos ser líderes, como queremos implantar espacios generacionales, qué tantos amigos tenemos, cuáles son los amigos que uno debe tener. O sea, hay una cantidad de bloques desde lo personal y a lo profesional, que yo creo que ese es el mayor obstáculo, como encontrar el disfrute y el goce que hay en repensar muchos de esos moldes y decir, bueno, este sí, capaz lo necesito, me gusta, este definitivamente no, este, ¿en dónde lo compré? ¿Cuándo llegó? Creo que ese es un obstáculo permanente en lo personal y en lo profesional. Bueno, y tengo entonces otra, y es, cuando yo te escucho y te escucho hablar como de esto de cambiar el chip y de los moldes y todo, un poco también la pregunta o sea, lo que me aparece es como una cierta, un cierto revolucionario, un espíritu revolucionario, como una cierta rebeldía, como de querer justamente desafiar, romper con los moldes de los que tú hablas. ¿Y eso de dónde viene? ¿De dónde te salió esa rebeldía y ese como deseo de alguna manera ser poco convencional, de salirte como del camino prescrito para tratar de meterte en caminos nuevos como estos? Andrés, yo creo que, no sé si es rebeldía, yo creo que es curiosidad, de verdad. Yo creo que es como un afán permanente por conectar, por descubrir, por explorar. Yo creo que eso tiene que venir desde casa. Yo creo que en la casa siempre hubo como unas muy lindas coincidencias. Creo que papá era de un ambiente político, social muy distinto al de mamá. Ahí siempre hubo muchas diferencias muy ricas de creencias, de culturas, de tradiciones, de ideales políticos. Entonces, los desayunos siempre eran como espacios de debate muy rico, pero creces en eso, entonces no te das cuenta. Mamá artista, papá abogado, yo creo que en la leche había trementina, un poco de todo, tetero, o sea, siempre hubo como combinaciones. Los círculos sociales también me acuerdo como mucho de eso, como desde pequeño estar muy expuesto a distintas como conversaciones que uno cree que son normales y que eso pasa todo el tiempo y te das cuenta que no están así, como que hay muchas burbujas en la forma en la que te vas a acercar a las personas, a tu disciplina, a lo que entiendes de amor, a lo que buscas de trabajo. Y yo creo que ese es el viaje un poquito de la vida, o eso es lo que yo quiero creer, como que es un viaje en donde uno puede volver a visitar esas burbujas y generar más y nuevas y conectar algunas y cambiar. Entonces yo creo que esa curiosidad siempre ha estado desde ahí, y yo creo que ha sido un espacio que me ha gustado, que está en mí, como que no voy a pelear con eso porque creo que hace parte de mi personalidad y que me ha llevado a zonas muy lindas. También puede llevarte a zonas problemáticas porque hay a veces como insatisfacción frente a lo que sigues teniendo como cotidiano, y como que hay un afán de alguna forma siempre por explorar. Pero también me ha llevado a lugares muy lindos de poder conectar iniciativas, experiencias, personas, ideas locas que la gente dice, bueno, pero eso que es tan raro, y eventualmente logras tener unas posibilidades muy ricas de conectar con personas y con historias. Entonces yo creo que eso es algo que a mí me gusta mucho. Y me acuerdo que en mi casa también me decían, "Ay, todo es pasión en estos países de América Latina, que yo soy apasionado y que los logos y los nombres de muchos de los eslemas de gobierno han sido de pasión, quédate bien, visita, no sé qué". Y yo creo que hay una diferencia muy grande entre pasión y curiosidad que para mí ha sido como recientemente mucho más reveladora y consciente,
y es como esa capacidad de hacernos preguntas en el proceso, para todo, desde que voy a desayunar hasta en dónde voy a invertir o, bueno, las preguntas del nivel que queramos. Y yo creo que la pasión es muy linda, pero es una pasión que muchas veces es muy impulsiva y como viene desde un lugar muy adentro que motiva a hacer cosas, pero no necesariamente a preguntarte, ¿no? Es muy visceral, es mi sensación, que hay una pasión que es positiva, no quiero decir que no, solo que creo que no te habilita espacios permanentes que la curiosidad sí hace. Yo creo que la curiosidad hace que todo el tiempo te estés preguntando y sigas, pero te permitas ese espacio permanente de reflexionar, de preguntar, de cuestionar si es esto, si no es esto que quiero y si lo vuelvo a hacer, que no viene necesariamente desde la pasión. Entonces yo creo que es algo como que no termina, como que siempre hay más curiosidad y eso me parece que puede ser muy, muy lindo si lo trabajas bien, supongo. Oye, y bueno, papá, la cuando quieras, dale. Pero, ¿cuál es esa pregunta que hoy en día como que te mantiene así, sabes, como esa espinita que uno como que tiene ahí en el zapato y como que no lo deja y no lo deja, que te está iluminando el camino? No es una preguntica, pero y es como un mantra. ¿Y qué tal si? ¿Y qué tal si conectamos esto? ¿Y qué tal si pasa? ¿Y qué tal si ensayamos esto? Digamos, yo siento que para mí hay como eh, una idea permanente en el de proyectar ese ¿y qué tal si pasa? Que yo siento que ha sido como una historia un poquito aprendida de muchas ideas que me han pasado. Yo afortunadamente he tenido como suerte y también, digamos, suerte y esfuerzo de poder llegar a espacios multiculturales, diversos. Entonces he estado como en distintos países, he estado como en distintas formas de lo que entendía de comunicación, hacia periodismo de guerra, terminé trabajando en otras cosas, en Naciones Unidas, después más diplomático, después ahora en sociedad civil. Ese recorrido, digamos que también es un recorrido buscado y yo creo que se responde por esta curiosidad en conocer sectores y de entender otros idiomas y lenguajes. eh, Me ha mostrado que a veces, ¿y qué tal si pensamos en esto que allá en esa parte del mundo están pensando o pensaron? ¿Y qué tal si conectamos esto? Entonces yo creo que esa es una espinita que a mí me parece que siempre me acompaña para los procesos, para las personas, para la forma en la que amo, para la forma en la que quiero construir amistades, para la forma en la que propongo ideas. Digamos, eso siempre es como un ¿y qué tal si? Porque ese qué tal si ha roto muchísimos moldes y lo que he visto después de eso ha sido como muy inspirador en mi vida personal y también en la vida como de las personas que me rodean, en los equipos, en la familia, en los amigos. Entonces, ¿y qué tal si lo sigo haciendo? Es un poco lo que sigue pasando, ¿no? Y ese mantra es el mantra como de las posibilidades, ¿no? ¿Y qué tal si abre un mundo enorme como lo estás trayendo? ¿Y qué tal si nos vamos a hablar de ese resultado que tú quieres producir? No nos quedemos en el hoy, no nos quedemos en la historia tampoco. Vámonos hacia el futuro. Vámonos a un resultado con el que tú sueñes, con el que, partiendo, por supuesto, desde este llamado que tienes a romper, a crear, a proveer, a generar, ¿no? A provocar, ¿cuál sería ese resultado que tú quieres ver en el mundo? Yo creo que a mí me inspira mucho la idea de ver como seres humanos felices y yo creo que lo que ha venido cambiando en mí es el concepto de felicidad, ¿no? Que yo creo que inicialmente para mí un ser humano feliz era un ser humano en efecto que podía producir, era un ser humano que podía tener carro, casa, amigos, digamos, este personaje idealizado que está como, no sé qué, así como en los moldes con los que uno crece. Y para mí, ¿qué tal si cambiamos ese ideal frente a lo que yo creo que cada vez nos acercamos cuando hay unos espacios de conciencia más internos? Creo que sería una persona muy feliz si encuentra un balance entre lo que es vida personal y vida profesional, que yo creo que eso es algo que ha venido cambiando, como que yo antes también era muy desbordado en los espacios profesionales, hoy soy mucho más reservado y más cuidado, pongo en mucho más balance y proporción eso y entiendo eso como felicidad y eso creo que es algo que yo también trato de ahora de hablarle a los equipos con los que trabajo y como que haya un balance mucho más entre el ser humano, que era un poco también esa reflexión que salía a partir de la primera pregunta, ¿no? Hola, bueno, ¿y tú qué? ¿Qué haces? Uno se encuentra ahí y, bueno, no, ahorita estoy trabajando en tal y estoy dirigiendo tal o coordinando tal, pero siento que todavía estamos muy lejanos a escuchar no, pues estoy trabajando en mí, estoy feliz, ahora estoy haciendo tal, como más unos espacios internos, porque siento que han sido desplazados por este boom profesional
propio de lo que era terminar el siglo anterior y el inicio de este. Entonces yo me imagino equipos mucho más balanceados, seres humanos felices, seres humanos con más derechos, todas las personas con todos los derechos. Creo que es un espacio en donde yo quiero ver, quiero ver que la gente tenga la capacidad y la posibilidad de decidir frente a lo que considera que es lo mejor para su vida, para construir esos moldes y de construir esos moldes, y para eso trabajo, para que puedan los equipos y las personas que están a mi alrededor ver que hay moldes y decidir cuáles quieren tener y cuáles quieren repensar. Eso para mí sería como el futuro. Y que lo pudiéramos hacer también intergeneracional, porque yo creo que no pasa. Yo siento que hay muchas conversaciones que tenemos en rangos etarios muy similares. Y yo creo que cada vez es más importante tener amigos mucho más viejos y amigos mucho más jóvenes para también tener un ejercicio y un diálogo de vida mucho más nutrido y rico. Y eso aporta en lo personal, pero también en lo profesional, en entender las ideas, el dinamismo de las vidas, de los moldes, porque los moldes también van envejeciendo. Entonces yo creo que eso es muy rico como imaginarme un futuro. Me imagino un futuro así, lleno de derechos, de posibilidad de decidir y de personas felices. Creo que hay muchos oyentes que deben estar en este momento con ganas de escuchar algo más alrededor de cómo crees que puedes llegar allá. Y cómo quienes nos escuchan también podrían sumarse, cómo podrían montarse en este mismo sueño o si lo están teniendo similar, cómo dar esos primeros pasos. Entonces, queremos invitarte a traer prácticas, a traer las conversaciones más frecuentes, a traer esto que te está permitiendo dar los pasos que necesitas hacia ese ser humano más feliz, más balanceado, con derechos, intergeneracional y demás. Que se puedan, que quienes nos escuchan los puedan traer para ellos mismos y también probar. Yo creo que tal vez hay uno que es el base, como que es el primero, pero es el más demorado. Siento yo que es un ejercicio permanente y es el encontrar la voz de uno, que yo creo que eso es súper difícil, pero creo que hay millones de técnicas. Puede haber desde terapia hasta ejercicios de conciencia de qué quiero, como que uno tenga esos espacios de qué estoy haciendo y como que uno se conecte realmente con eso que uno está haciendo. Yo creo que eso es súper importante y eso creo que requiere tiempo. Porque como hay muchos moldes, siento que uno está súper impulsado a hacer lo que los papás le dicen, lo que la sociedad le dijo a los papás que uno debía hacer, lo que la gente le dice a los jefes que le deben decir a uno para que uno haga lo que ellos piensen. En fin, o sea, creo que hay como unas escalas de moldes y entre más rápido se acerque uno a lo que es esa voz interior que le dice a uno con qué vibra, con qué sueña uno, que le levanta como algo interno que nadie tiene por qué entender, pero que uno suficientemente consciente sabe que ahí hay algo. Creo que eso es un ejercicio que va a disparar lo que sigue. Entonces yo creo que es buscar esa voz y después cuando uno ya la escucha, creo que hay una segunda fase como de ser fiel a decisiones que protejan esa voz, porque uno se va a encontrar con muchas posibilidades de poder volver a silenciar la voz, ¿no? Porque yo creo que eso pasa, que creo que es una enfermedad propia del no cuidarnos nuestras voces, ¿no? De todo el tiempo estar en un ejercicio muy rápido y muy veloz que no nos permite como concentrarnos en lo que uno quiere, sino que estamos produciendo, estamos haciendo, respondiendo. El mundo de la información también es como súper abrumador. Entonces yo creo que cada vez se necesitan espacios como más de uno, dinámicas en la mañana de escucharse, meditar. Bueno, a mí me encanta hacer yoga, me encanta como tener espacios muy míos, creo que eso es súper importante y también me encanta y mando millones de correos y escribo, digamos, estoy como conectado en ambos, pero eso se puede porque yo creo que también es como encontrar un balance, que creo que es un espacio como permanente y después proteger la voz. No voy a trabajar más de lo que yo considero que no me hace bien. Eh, ay, bueno, pero solo mando este correo. Ay, bueno, pero voy a contestar esta llamada. Yo creo que eso es parte de esos autocuidados en decirle a la voz de uno, bueno, no, o encuentro otro trabajo, me pagan súper bien, es una idea que no me gusta tanto, pero finalmente genera un ingreso económico significativo. Y yo creo que ahí uno renuncia a la voz de muchas formas y vuelves y caes en algunos espacios en donde yo siento que no es tan efectivo y tan positivo. Yo he dicho muchas veces no como algunas oportunidades de trabajo, algunas veces me he equivocado en ese espacio, pero creo que muchas veces viene desde el ser fiel a lo que yo creo que vale la pena. Esto viene desde el privilegio, viene por supuesto desde muchos lugares donde uno puede tener ese lujo de pensar en uno, pero creo que ese lujo viene atado a una responsabilidad, que yo creo que cuando uno encuentra esa voz, uno quiere que la voz la tengan los hijos, los hermanos, los colegas, entonces es un poco contagiar ese cuidado de voz. Y tercero, yo creo que es buscar enfoques interdisciplinarios en los equipos. Siempre uno está trabajando con gente y llamemos a alguien nuevo.
alguien nuevo y si buscamos un antropólogo para esto y si las personas de sistemas que nunca están conectadas con uno más allá del computador le dicen a uno qué piensan y si el CEO de la compañía baja, esta vez si habla con la gente de recursos humanos, o sea, creo que hay unos cruces interdisciplinares que uno sí puede promover en los equipos en general. Y yo creo que eso no pasa, no toda la gente de la organización se conoce, yo creo que uno puede ser puente en eso. Yo he tratado de ser puente en muchas cosas, hay veces hay tensiones que se liberan y bueno, se quedan ahí, pero hay otros momentos en donde se libera magia y es como unos procesos muy ricos y muy positivos en lo personal y también en los espacios laborales que pueden como dilatar conversaciones o velocitar resultados, ¿no? Dani, tengo una pregunta. Tú eres periodista, ¿cierto? ¿Qué pregunta te harías a ti mismo en este momento, dada la conversación que estamos teniendo? Esa es una buena pregunta. Tal vez me preguntaría, ¿por qué no dejar de hacer lo que estoy haciendo? Como, ¿por qué no pensar en invertir esa pregunta? ¿Y qué tal si no? Digamos, es algo que yo creo que podría como generarme curiosidad para que el entrevistado dijera. Y entonces intentamos responderla o qué? La podemos responder, yo creo. Exploremos, ¿no? Explorando así como te gusta con curiosidad. Sí, eso que me pongo a pensar y tal vez yo creo que hay un enfoque de mi lado que está muy siempre como hacia sí se puede, que es muy como inclinado, pero creo que es por naturaleza, por los entornos donde me rodeo, porque también creo que uno se termina apareciendo mucho esos espacios. Creo que cuido mucho como de mi familia, de mis amigos, como que cada vez soy más consciente de dónde quiero ir, a dónde no, como cuidar esa energía y esa voz también incluye eso, como buscar círculos que te alimentan y que te recargan. Y yo creo que y qué tal si no puede venir como de muchos lugares, tal vez de miedo, que yo diga, no están como tan presentes, como que no, mi primer pensamiento siempre es, bueno, hagámoslo. Creo que también ha sido resignificar el no, o sea, como tal vez no intentarlo está bien, o sea, no siempre sale bien, pero creo que eso es parte de ese proceso. Yo creo que mi temor o mis espacios como de posible preocupación de ese qué tal si no es que no pase sino como en el no poder lidiar como con esas dudas que creo que van a estar siempre, esos procesos que siempre vas a tener, pero tal vez es porque estoy familiarizado con las preguntas, que siempre me hago esas preguntas, ¿no? Como la pregunta no me asusta, tal vez me asusta el no poder encontrar equipos, personas, una pareja o alguien que pueda lidiar con la pregunta, creería. Oye, yo tengo curiosidad de cómo se une todo esto con lo que estás haciendo hoy en día. Porque lo que tú decías, pues una persona podría encontrar su voz en el sector privado, creo yo. Una persona podría querer promover todo este tema de escuchar lo que cada una de las generaciones tiene para aportar desde otros lugares. Sin embargo, tu camino te ha ido llevando, tú te has ido llevando en tu camino por un lugar más social, por un lugar más conectado, quizás como con el mundo. eh, sí, con un lugar en donde hay una sensibilidad que me tú lo dabas a entender ahorita con el comentario de cómo a veces apagamos la voz por ganar más dinero. Eh, ¿Cómo es que esto conecta con lo que estás haciendo hoy en día? ¿De qué manera es que todo esto, como que tú sientes que en lo que estás haciendo hoy en día, estás apalancando tu deseo de lograr cambiar el chip de la comunicación? Sí, mira Andrés, yo creo que lo primero fue entender como a dónde llego para poder estar acá como en esa pregunta. Creo que lo primero era cuando hacía historias y quería, además vi historias muy difíciles y era la guerra y yo voy a salvar el mundo porque se puede y voy a hacer historias y me encuentro con escenarios difíciles como los de cubrimiento de guerra y conflicto que era muy intenso. Sale una posibilidad de comunicar desde el otro lado, que era el lugar de quienes asisten a esas personas, ¿no? No de quienes viven la historia. Y ahí yo empiezo a trabajar para el Vaticano, que también fue un cambio, como imagínate, ahí sí era un rebelde, un adolescente, tenía 21 años, quería probar todo y me tenía que ir al Vaticano a vivir en la casa de unas monjitas y era como, no, ahí mi rebeldía se va a vestir de hábito, no va a poder pasar. Pero creo que fue un espacio para poder conectar con otras cosas, ¿no? Y fue conectar con una asistencia humanitaria, con una cantidad de sectores que no conocía, que comunicaban desde otra manera y creo que ahí empezó como el tema social, después me quedé mucho más como con temas de derechos humanos
hice una especialización en derechos humanos porque sentía que el periodismo era como un bachillerato, que sabías hablar de todo, pero un poquito, y no tenía como algo fuerte para poder hablar. Y dije, bueno, me gusta derechos humanos, a ver si le meto como algo más de sustancia a lo que diga. Y empecé más como derecho internacional y derecho internacional humanitario, ¿no? Como temas mucho más asociados a, en efecto, garantía de derechos humanos. Y ese camino me empezó, pues como, ahí estuve varios años, desde la cooperación, desde la ONU, después trabajé con la cooperación alemana y era como más hilando derechos humanos con espacios de creatividad, promover la democracia, el Estado de Derecho. Y yo creo que me empecé a cansar un poco de eso porque éramos los mismos, hablando un poco de lo mismo, yo sentía que necesitabas como refrescar, y me acuerdo que incluso había buscado a María Paula y le dije, oye, yo creo que me voy a ir al sector privado, voy a hacerme un MBA y voy a hablar de la gente de negocios para que la gente escuchen estas cosas tan interesantes y articulemos esto. Y me acuerdo que Mafa me dijo en ese momento, bueno, pero no necesitas un MBA para hablar ese lenguaje. En mi momento era así, porque yo no sabía nada costo, beneficio, rentabilidad, nada de eso, pero sabía unas cosas bellísimas de lo que se puede hacer en derechos humanos y era como tratar de ser puente otra vez, ¿no? Interconectar. Y finalmente digo, como me voy, voy a tomar una decisión, me voy. Yo creo que hay parte de ese balance, hay algo de espiritualidad ahí como súper fuerte, como providencia, algo que pasa y que hay que darle espacio también en esas decisiones que en mi sensación es como lo que hace que todo como que funcione. Y salió una maestría para estudiar arte y derechos humanos en Nueva York, que era algo que no estaba buscando, era un curso de verano y finalmente, bueno, por cosas de la vida, termino ganándome una beca y digo, bueno, pues voy a hacer arte y derechos humanos, que ya me venía gustando mucho, pero era raro, loco, no puedes desconectar arte y derechos humanos, qué sé yo. Y me enamoré de eso, me enamoré de esa idea obsesionada por conectar arte, las artes como espacios de potencializar lo que hacemos, creo que soportamos lo peor por las artes, bueno, empezaron a ocupar un lugar como más importante en reflexiones que no eran tan importantes para los escritorios en los que yo trabajaba. Y dije como, me fui a la maestría, me conecté con otras mini capas mías, con unos moldes que no había visitado, que no sabía que existían, y dije, quiero conectar arte y derechos humanos a otra escala. Y SEGIL Llega es una de las organizaciones más potentes y más influyentes en la garantía efectiva de derechos humanos en el continente, digamos. No somos tan amigos de los gobiernos, muchos gobiernos y muchos estados no nos quieren porque somos con quienes litigamos ante los estados, ante los estrados, digamos, en las cortes, pero por el otro lado hay como una posibilidad muy linda porque SEGIL yo creo que moviliza las conversaciones de derechos humanos en gran parte en América Latina. Y yo creo que ese era un espacio que yo quería. Lo había visibilizado hace algún tiempo porque, bueno, trabajé como para otras partes más como diplomáticas, más elegantes, pero no desde la voz propia del activismo. Y nace el proceso de selección y en el proceso puedo hablar con la dirección y con digamos, toda la visión directiva de la organización y yo propongo en parte esta idea. Yo digo, me gusta, quiero dirigir comunicaciones, proponer, crear, pero quiero generar ahora como un puente muy potente en el cual yo creo que se está cocinando algo y que hay que verlo para poderle echar salecita a tiempo y si no va a quedar amargo, pero de que va a salir, y es conectar arte y derechos humanos. Y eso es lo que me conecta hoy a Segil, digamos, esa búsqueda de comunicar en un camino como muy distinto, muy cambiante, con distintas audiencias, pero hoy por hoy se da. Entonces, Segil hoy tiene una línea de arte y derechos humanos que se consolidó desde el año pasado. Hemos estado empezando a hacer unos espacios muy interesantes de repensarnos cómo se comunica derechos humanos, conectar artistas con este trabajo. Entonces, eso es un poco como lo que me conecta a lo que estoy haciendo hoy, a lo que me gusta y a lo que estoy buscando. Muy bien. Y desde ahí un poco, ¿cuál es como tu... mm, tengo dos dimensiones de esta pregunta y de pronto para que la responda las dos. No sé cuál primero, pero la pregunta es un poco, ¿cuál es tu mensaje para la gente que te está escuchando? ¿Qué es lo que tú quieres que ellos como que escuchen de ti hoy, dado todo esto que nos has contado? Y no solamente cuál es tu mensaje, cuál es tu pedido. ¿Qué es lo que tú le pedirías a las personas que nos están escuchando? Siento que soy súper repetitivo, pero bueno, yo creo que mi mensaje es a ser curiosos, a permitir darle una oportunidad a la curiosidad como la gasolina para esa transformación que cada uno busca, porque todos buscamos transformar algo, de eso estoy completamente seguro. Y yo creo que la curiosidad no la han ocultado o ha sido fenómeno o ha sido asociada a algo malo, a que no lo necesitas, no seas tan curioso, ay, es que esa persona es tan curiosa, pero creo que en realidad puede haber espacios muy lindos no explorados de la curiosidad.
Ese es lo que yo dejaría de mensaje, como que confiemos en que la curiosidad puede traer un sinnúmero de elementos muy positivos para la vida y para los ejercicios profesionales. Y mi pedido sería: potencialicemos la curiosidad de las personas, busquemos espacios donde la curiosidad esté permitida, generemos actividades donde la curiosidad sea el elemento principal, porque yo creo que mucho tiempo nos hemos dedicado a otras cosas en donde la curiosidad no es tan interesante, porque es más importante levantarle pasión a las personas, conocimiento, experiencia, y yo creo que no hemos mirado hacia la curiosidad, y creo que la curiosidad tiene un motor que no se acaba y que por el contrario puede alimentar el resto de todas las otras cosas, la inteligencia, la curiosidad, la experiencia. Entonces, para mí sería como es el pedido: busquemos espacios, permitámosle a los espacios, a la gente, a los equipos, a las personas, a las familias, más curiosidad, que yo creo que puede llevar a elementos muy lindos y a una magia que tal vez es muy difícil o se demora más en llegar por otras partes. Dani, muchos jóvenes seguramente también que estén escuchando estarán o conectando con tu historia o más curiosos aún de conocer más de tu historia. ¿Qué le quieres decir a estos jóvenes que están iniciando su camino, que tal vez todavía no están donde estamos nosotros, donde tú nos cuentas que has pasado, pero que hoy estás ya con muchos de tus moldes rotos, con tu voz encontrada, siendo fiel a tu voz y demás? Hay muchos jóvenes que nos escuchan y que no están aquí, sino que están en un lugar tal vez más temprano, un lugar de contracción, un lugar de frustración, un lugar de tengo muchas ideas, quiero cambiar el mundo, pero ¿quién soy yo? Va a ser imposible desde el lugar donde estoy. ¿Qué mensaje le traerías puntualmente a esos jóvenes? Yo creo que es un momento ya muy lindo esa juventud, y yo creo que como que siempre estamos en algún momento volviendo a esa parte, como que yo no creas que todavía estoy en mi voz, como que a veces estoy en la mañana y digo, pero esta sí es mi voz, como, o te encuentras en una prueba y es, bueno, ¿y dónde está mi voz? Como que es un espacio todavía no tan ganado, pero creo que hacia allá voy. Yo le diría como a esos jóvenes que en esos ánimos de curiosidad manden ese correo electrónico, pregunten, se arriesguen, o sea... Yo creo que gran parte de lo que yo he tratado de hacer, que no es que sea el mejor ejemplo, sino que es lo que conozco y lo que he hecho y que me ha llevado a lugares lindos, ha sido mandar ese correo a esa persona que nunca se le podía mandar el correo. Porque no, uno no manda sus correos, uno no se presenta, uno no se queda 15 minutos más para hablarle a la persona que admiró o hizo la pregunta en el auditorio, que era muy difícil hacer porque nadie más levantó la mano. No sé, me parece que ahí están esas oportunidades, que la vida está llena de esas oportunidades chiquitas, y que yo creo que solamente se necesita un poco como de fuerza y de motivación para uno encontrar como que la vida hace después lo otro, ¿no? Yo creo que uno no es tan responsable de todo. Yo siento que yo he hecho tal vez muchísimo, pero no sé si el 50% también lo ha hecho la vida. O sea, estoy muy agradecido en parte porque he encontrado personas que me han ayudado a encontrar mi voz, que me han ayudado a mostrar moldes, y eso es lo que yo trato de hacer con la gente también. Como me gusta cuando alguien llega al equipo y uno poder como verse representado en eso, en esos pensamientos que uno tuvo antes. Entonces yo le diría a los jóvenes que le crean un poco ese instinto, y si mandan muchos correos, pues mandan muchos correos, buscan muchos espacios, cafés, que participen, que se dejen coquetear y seducir un poco por lo que hoy hay como de posibilidades, y que haya un poco de paciencia, ¿no? Porque yo creo que también hay como un tema de una inmediatez propia de hoy, que queremos resultados muy rápidos para todo. Ahí yo me incluyo, ¿no? Porque uno nació un poco con el boom de las redes, entonces, pero por todos están bien, él ya encontró su voz, todo el mundo encontró. Uno ve en Instagram, nadie parece ausente de voz, por supuesto todo el mundo tiene voz, además la encuentran en la playa, en no sé qué, o sea, todo es como tan hermoso, eh, pero yo creo que hay un consumo responsable de eso, como que de verdad uno esté paciente frente a los procesos de cada uno, que suena como a la frase del libro que venden en las droguerías de superación, pero no, yo sí siento que es verdad. Yo creo que hay una posibilidad muy linda de uno creer en esos procesos, aplicar, ensayar, dar como eso que dicen que no es posible, porque al final siempre estallan cositas. Y yo creo que con paciencia de la vida se van cargando de ponerle la canción a uno y uno va mirando cómo baila. Y yo creo que eso es muy rico, que la canción no dura para siempre. Hay muchas canciones y uno puede volver a cambiar, y la puedes repetir y puedes poner solo la parte del coro. O sea, hay como muchas formas por hacer, pero creo que es un espacio para construir esos miedos propios de lo que también implica el no darle una apertura a esa curiosidad. Entonces yo diría que tranquilos, que apliquen, que si se animan con el podcast nos podemos tomar un café, hablar y conocer gente. Digamos, creo que entre más compartes, más te llega, entre más tienes contactos, más vuelven y llegan contactos, entre más facilitas ideas, es como una idea muy rica, y como que así funciona el networking. Y yo creo que eso es muy lindo, como que si alguien te ayudó alguna vez,
siéntete con esas mismas ganas de ayudar a alguien que después te va a conectar y así empiezas a darte cuenta que pasaron 5 años y ya no estás tan nervioso por eso que parecía tan loco que ahora empieza a suceder y entonces es un poco entre confianza y curiosidad, diría yo. Dani, se nos acaba el tiempo. Gracias por todo lo que estás trayendo, por ponerte completico en la conversación, por compartirnos tu energía, tu llamado, tu proceso, tu búsqueda, tu curiosidad, tu presencia. Cuando estamos conectados con la vida, pues cosas maravillosas como la que nos compartes, pues suceden. Andrés, ¿algo que quieras decir para ir cerrando esta linda conversación con Dani? Sí, también agradecerte, Dani, por venir, por traer tu voz y por hacernos la invitación a escuchar las voces de las diferentes generaciones eh, y a cambiar un poquitico ese chip de la comunicación. Aparte de agradecerte, solamente asegurarme de preguntarte si sientes que todo aquello que necesitaba tener voz en esta conversación ya lo tuvo o si te hace falta ahí. Hace falta mucho, pero podemos tener otro podcast porque siempre hace falta. No, pero creo que es lindo. Lo que hubo, me parece lindo la comunicación, lo que pasó, la conversación hoy. Me parece lindo también tener espacios donde uno se pueda mostrar como quién es, lo que haces, con luces y sombras, que acá hubo más luces que sombras, pero me parece muy rico como lo que pasó y siempre podemos volver a conversar. Eso es lo lindo también. Buenísimo. Pues muchas gracias, Dani. Gracias, Andrés. Gracias a nuestra audiencia. Esperamos que compartan este episodio con quienes quieran o crean que puedan estar necesitando escuchar esta voz, este mensaje, esta energía, este llamado. Gracias a todos y nos vemos en un próximo episodio. Chao. ¿Te encantó lo que escuchaste en el episodio de esta semana? Bueno, la respuesta es simple. Significaría mucho para nosotros si puedes dejarnos una reseña y comentarios de 5 estrellas. Correr la voz realmente es la mejor manera de hacer crecer nuestro podcast y lograr cosas aún mayores. Gracias.